Sistema sexagesimal y circular. Sistemas de medición sexagesimal y circular. Cuando el rayo AB gira alrededor de su origen A, ese es el origen A, hasta AC, genera el ángulo de rotación θ, es decir, empieza desde acá y obviamente se dirige hacia este punto y nos genera un ángulo llamado ángulo θ. El ángulo θ está en posición ordinaria. Su vértice es el origen y su lado inicial es la parte positiva del eje de las X. Este es el origen. Bueno, obviamente, como les decía y como dice la flecha acá, vemos cómo se forma este ángulo llamado ángulo θ. Hay dos formas de medir ángulos de rotación. Consideremos un círculo con centro en el origen y ángulos en posición ordinaria, que nos van a generar ángulos. Medida en grados. Un ángulo de una vuelta mide 360 grados, eso ya lo sabemos. Un ángulo de media vuelta mide la mitad, es decir, 180 grados. De un cuarto de vuelta mide 90 grados y así sucesivamente. Un grado es 1 entre 360 del ángulo de una vuelta. En este caso se dividió el círculo en grados en 360 pedacitos. De cada pedacito representa un grado. Así lo conocemos nosotros en la medida de grados. Pero existe otra medida llamada radianes. Vamos a ver a qué se refieren los radianes. Un radián es un ángulo que intercepta un arco de igual longitud que el radio del círculo. Un arco de igual longitud que el radio del círculo. En la figura anterior tenemos que θ es igual a un radián. Es decir, esta figura, para que nosotros podamos determinar un radián, va a ser necesario que esto que le llaman S, que viene siendo el arco, esta medida del arco, debe ser igual a esta medida del radio. Si coincide el valor del radio con el valor del arco, este ángulo que se forma se le va a llamar radián. Es un concepto que se desarrolló, así como se pudo haber desarrollado, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un círculo y nosotros lo dividimos en, aquí tenemos una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo digo, voy a inventar una medida y le voy a llamar pedazos de pizza, ¿ok? Entonces yo digo, mi pedazo de pizza va a ser este pedazo que voy a tener aquí. Y obviamente el círculo va a estar dividido, yo así lo decidí, en 8 pedazos. Es decir, para completar todo el círculo, toda la circunferencia, está dividido en 8 pedazos, ¿no? Donde cada pedazo obviamente va a tener un valor específico, de tal forma que al sumar todos los pedazos de pizza me van a dar 360 grados. Eso porque yo así lo decidí. Entonces, bueno, cada uno obviamente vale 45 grados. Yo decidí que mi pedazo de pizza es la división del círculo en 8 pedazos. Bueno, en este caso el radián no fue dividido en partes iguales, sino se sacó una proporción, es decir, sacó una comparación. Es decir, en este caso el arco, al ser el arco igual que el radio, el ángulo que se forma cuando estos dos elementos son iguales le vamos a llamar radián. La cantidad de giros o vueltas que puede dar un ángulo no está limitada. Si se hace en sentido contrario al movimiento de las manecillas de reloj, el ángulo es positivo y es negativo en caso contrario. Vamos a estar viendo nosotros que los ángulos, digamos, esta es la circunferencia, los ángulos normalmente empiezan desde el eje de las X y el ángulo obviamente va hacia la dirección contraria hacia las manecillas de reloj, ¿ok? Va a ir así nuestro ángulo, ¿ok? Empieza desde X y va a ir avanzando. La posición ordinaria de un ángulo de rotación está referida siempre a un sistema de coordenadas X y acá tenemos Y, tomando este como vértice. Entonces si va en sentido en contra de las manecillas de reloj, mis ángulos van a ser positivos, pero si va en sentido a las manecillas de reloj, es decir, digamos que para aquí abajo, van a ser negativos. Normalmente se va a tomar en sentido contrario a las manecillas de reloj. Muchas veces los lados inicial y terminal de dos ángulos coinciden. Para identificarlos se dice que son ángulos coterminales.
Ejemplo, tenemos este ángulo de 40 grados, que inicialmente es 40 grados, pero coincide con este ángulo de 400, porque este ángulo da una vuelta. Sabemos que son 360 grados, más, ¿cuántos grados más? 20, perdón, más 40 grados, son 360 grados que dio, y para 400 serían 40 grados, serían 400 grados, es decir, 360 más los 40 nos va a dar 400 grados, coincide, ¿no? 360 más 40 son 400 grados, es decir, una vuelta más 40 grados es igual a solamente haber avanzado 40 grados. Bueno, en este caso, cuando coinciden, se dice que son ángulos coterminales. La medida de un ángulo θ en radianes, la longitud de su arco S, este está el arco S, y la longitud del radio R, este radio de acá y este radio de acá, están ligados por la relación S es igual a R por θ, donde θ es el ángulo en radianes. Ya habíamos dicho que un radián va a ser igual a la división que existe entre S y R, donde este es el arco y este es el radio. Obviamente, si sabemos que S es igual a R, supongamos que el arco son 5 centímetros y el radio es igual a 5 centímetros. Si nosotros lo dividimos, este ángulo que se forma, este ángulo, supongamos que este es 5 centímetros y este arco de aquí es igual a 5 centímetros, este ángulo que se forma va a ser equivalente a un radián. Ahora vamos a ver un video de cómo se obtiene un radián, pero no hay que olvidar que el radián es la relación del arco que se forma, que debe ser igual al arco con el radio. Si ambos son iguales, eso va a representar un radián, y nosotros ahora vamos a descubrir cuál es el valor de un radián. Vamos a iniciar haciendo una circunferencia. Vamos a agarrar la regla. Vamos a hacer una circunferencia. Vamos un poquito más grande esto. Vamos a hacer una circunferencia que tenga de radio 4 centímetros. Voy a hacer este es mi centro, y a partir de mi centro aproximadamente 4 centímetros. Bueno, ese radio que va a tener mi circunferencia. ¿Okay? Hacemos un lado la regla y agarramos el compás. Vamos a agarrar el compás con este centro, la amplitud de 4, y hacemos mi circunferencia. Muy bien, que tiene 4 centímetros de radio. Hacemos un lado el compás. Ahorita lo que vamos a hacer es tratar de buscar el arco que tenga la misma longitud que el radio. Sabemos que el radio es de 4 centímetros. Obviamente necesitaríamos un instrumento que nos permite aquí medir que tenga 4 centímetros. Bueno, podemos utilizar una regla para hacer un aproximado. Acuérdense que el concepto de radián es la relación que existe entre el radio y la longitud, esa longitud de la circunferencia. ¿Okay? Es el concepto de radián. Un radián viene expresado de esta manera, es decir, la longitud de esta parte que nosotros vamos a determinar debe ser de 4 centímetros, igual que el radio. De hecho, vamos a ponerle aquí como rótulo 4 centímetros. Acá son 4 centímetros. ¿Okay? Entonces vamos a buscar que esta longitud de radio sea igual de 4 centímetros. Nosotros vamos a hacer esto. Entonces utilizamos la regla para hacer un aproximado. Vamos a tratar de aproximar la longitud de 4 centímetros. Agarramos la regla y vamos a buscar que aproximadamente 4 centímetros. Vean, 4 centímetros estaría más o menos por aquí. Más o menos por acá está, pero obviamente no es exacto, porque pues si yo hago la regla, si yo
la regla aquí para abajo, pues obviamente no es lo mismo, porque fíjense que aquí es diferente, no es recto, ¿no? Es solamente tiene una curva. Entonces obviamente vamos a hacer un aproximado que estaría, vamos a poner un punto que más o menos estaría por aquí, ese puntito que voy a poner aquí, que más o menos se aproxima al 4, ¿ok? Y pues en teoría este arco debe medir igual que este radio. Bueno, entonces lo que hacemos, ahorita ponemos la regla acá en el centro y hacemos la intersección con ok, acá. Y ok, atravesamos. Muy bien, entonces ya tenemos este ángulo debe ser un radián. ¿Por qué? Porque esta longitud, que es de 4 centímetros, es igual al radio de 4 centímetros. Entonces vamos a medir cuánto es lo que mide este radián en grados. Ya estamos cumpliendo que este arco es igual a este radio. Entonces utilizamos vamos a hacer un ladito la regla. Vamos a hacer uso del semicírculo transportador. Bueno, lo colocamos acá en medio y vemos cuántos grados. Esto obviamente está en grados, es mi transportador. ¿Cuántos grados tiene esta recta que está pasando por acá? Vemos que esto es 10, 20, 30, 40, 50, acá es 60, está entre 50 y 60. Tenemos 55, más o menos 55, 56, ok, son más o menos 56 grados, o sea, aproximadamente es lo que nos dio. Obviamente les comento que lo estamos haciendo de forma empírica, porque obviamente no sabemos exactamente cuánto mide esto, pero estamos aproximando. Pero bueno, estamos viendo que nos está dando 56, poquito más de 56 centímetros. Te lo voy a poner acá. Voy a escribir que, bueno, hasta ahorita veo que un radián es igual a 56 grados, o son 56 grados. Vamos a hacer otra circunferencia para ver si nos da el mismo valor. Agarramos la regla y ahora vamos a hacer una circunferencia tal vez de 6 de 6 centímetros de diámetro, de radio. Aquí me voy a ir hasta 6. Ok, 6. A un lado la regla, agarro mi compás. Vamos a ver si alcanza. Son 6. 6. Hago solamente la circunferencia de 6. A ver si alcanza. Se alcanzó. Muy bien, aquí estamos. Ok. Es el círculo de 6 centímetros. Tiene de radio. Lo voy a poner acá abajito para que no se nos olvide. Son 6 centímetros. Para saber en grados cuánto mide un radián, pues obviamente tenemos que ver que este arco mida también 6 centímetros. Okay, tenemos que ver que mida 6 centímetros. Vamos a utilizar la regla para guiarnos. Vamos a poner la regla acá. Ponemos de manera vertical. Bueno, vamos a hacer algo. De acá son 6 centímetros. Vamos a hacerlo que mida 6 centímetros. Ok, ya son 6 centímetros. Y ya pusimos la regla como debe ser. Y vamos a medir que tenga 6 centímetros. Aquí están los 6 centímetros. Más o menos por acá. Más o menos por acá debe estar. Acuérdense obviamente que no es exactamente hacia donde va estos 6 centímetros, porque obviamente aquí está curviado, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar un aproximado y ahorita ponemos el punto en un lugar que más o menos simule los 6 centímetros. Aquí ponemos el punto, más o menos. Solamente si yo bajo esta
regla para acá, más o menos un poquito más por acá, probablemente por lo que es la forma que tiene el arco, pues no es exactamente. Si yo esta recta la hago, esta curva la hago recta, pues más o menos va a coincidir acá. Es un poquito más abajo, probablemente al irse de este lado va a coincidir en 6. Entonces lo que hago es unir el centro con este punto que pasa por acá para formar mi radio. Bueno, más o menos así. Hago a un lado la regla y voy a medir cuántos grados equivale radian. Este es un radian según el concepto, porque son 6 centímetros de radio, que debe corresponder con 6 centímetros o aproximado de esta, pues de esta curva, de este arco. Entonces vamos a ver cuánto mide. Entonces agarro el semicírculo transportador, lo pongo acá en medio, más o menos que coincide en medio, más o menos por acá. Ok, son más o menos aproximados. Okay. Bueno, y ampliamos para ver en dónde está intersectando. Vemos que está intersectando en 50, este es 50, este es 60, 55. Vean, es poquito más de 56, 56, casi 57. Más o menos 57, de hecho un poquito más, porque el puntito está más para acá, bueno, casi 57, más coincide con el dato que habíamos contemplado en el anterior círculo. Pero bueno, vamos a escribir en este caso que para este análisis un radian es igual a 57 grados. 57 grados es lo que mide un radian. Así es como se determina el radian, haciendo la relación de radio con respecto a el arco. Es decir, esto debe medir lo mismo que el arco, el radio debe medir lo mismo que el arco, para que consideremos que es un radian. De esta manera podemos nosotros determinar que vale un radian. Como ya vimos, un radian es igual a 57.296 grados. Este es el valor real de un radian estandarizado. Incluso podemos decir que un radian es igual a 57.3 grados. De esta manera se pudo obtener el valor del radian a través de la comparación de radio con respecto al arco que forma. Acuérdense que para decir un radian es igual a S entre R, donde S viene siendo el arco, entre R, que viene siendo el radio. Y en el ejemplo que vimos, si acá teníamos 6 centímetros de arco entre 6 centímetros de radio, pues esto va a ser igual a un radian, que al fin y al cabo en grados lo medimos y nos dio 57 grados, que en este caso pues ya coincidimos que es 57.3 grados. Existe una relación entre el arco, la longitud del arco, el grado en radian y el radio, que vendría siendo esto que tenemos aquí. La medida de un ángulo θ en radianes, la longitud de su arco S y la longitud del radio R del círculo están ligados por la relación S, o arco es igual al radio por el ángulo que se forma, es decir, el ángulo θ. Una vez que conocemos esta relación, podemos concluir que si nosotros quisiéramos conocer la longitud de este arco llamado S, simplemente tendríamos que multiplicar el radio de la circunferencia por el ángulo en radianes que se forma. Una vez que tengamos radianes y radio, yo puedo saber la longitud que se forma de esta circunferencia. Esta es la relación que podemos nosotros determinar. Vamos a hacer la conversión de grados a radianes. La relación 360 grados igual a 2 pi radianes, o bien 180 igual a pi radianes, permite realizar conversiones entre grados y radianes. Bueno, vamos a saber por qué los radianes está relacionado con
pi, 180 está relacionado con pi, o 360 está relacionado con 2pi. Bueno, resulta que como ya sabemos, un radián es igual a 57.3 grados. Nosotros tenemos acá un círculo, digamos que es un círculo, acá tenemos 0 grados, acá tenemos 90 grados, acá tenemos 180 grados, acá tenemos 270 grados y 360 grados, que es todo el círculo completo. Lo estamos manejando con grados. Bueno, ahora sabemos que un radián, vamos a ponerlo aquí como si esto fuera un radián, es igual a 57.3 grados. Aquí le voy a poner 57.3 grados. Esto es un radián. Es como si fuera un pedazo de pizza. Lo voy a poner de esta manera, lo voy a iluminar. Este pedacito es un radián, porque son 57.3 grados. Si yo quisiera saber cuántos radianes, cuántos pedacitos de estos que estoy iluminando caben de acá hasta 180, o sea, cuántos pedazos caben, yo lo que tendría que hacer es dividir 180 entre ¿cuánto? Pues entre este caso entre 57.3 grados, que es el valor de radián, porque quiero saber cuántos pedazos caben acá, cuántos pedazos pueden haber. 180 lo divido entre 57.3 grados. Si yo divido 180, y hago la división 180 entre 57.3, lo pueden comprobar ustedes, nos va a dar 3.1413, etcétera, ¿no? 3.14, y aquí vemos una relación directa de ese 3.14 con el valor de pi. Es decir, de 0 a 180 grados, ¿cuántos radianes pueden caber? Pueden caber 3.14 radianes, o lo que es lo mismo, pi radianes. Esa es la relación que existe entre pi y radianes. Por eso en muchas ocasiones cuando hablamos de radianes manejan el símbolo de pi, pero eso se refiere. Obviamente pueden ser grados, 180 pueden ser radianes utilizando o en términos de pi. Si 180 equivale a pi, yo puedo suponer que 90 grados es lo mismo que decir pi medios, o sea, es la mitad de pi, ¿ok? La mitad de pi. Y eso lo podríamos comprobar de la siguiente manera. ¿Cuántos radianes o cuántos pedazos de esta pizza caben entre 0 y 90 grados? Por lo que tendría que hacer es dividir 90 entre 57.3 grados. Yo voy a dividir 90 entre 57.3 grados y me da 1.57 radianes o pedacitos de pizza, 1.57. ¿Okay? Yo sé que van a caber 1.57 radianes. Si yo desarrollo pi medios, es decir, 3.1416, lo divido entre 2, voy a ver que me va a dar 1.57, me va a dar 1.57. Lo mismo que tengo acá es lo mismo que tengo acá, y veo que existe una relación. Entonces sí es cierto, pi medios es lo mismo que 1.57, o es lo mismo que decir 90 grados caben 1.57 radianes, o en 90 grados caben pi medios radianes. De ahí la relación que existe entre pi y radianes. Esto nos va a servir para poder hacer conversiones de radianes a grados o de grados a radianes. Los radianes muchas de las veces vienen expresados en términos de pi, o sea, viene pi implícito, o en algunos de los casos no. Pueden haber dos posibilidades para poder representar los radianes. Vamos a ver un ejemplo de la conversión. Si yo quisiera convertir radianes a grados, lo que tendría que hacer es utilizar esta fórmula. Y por ejemplo, yo quiero convertir pi cuarto radianes, lo quiero convertir a grados. En este caso nos están dando los radianes en términos de pi, con el pi. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo por 180 grados entre pi. Esa va a ser la fórmula, ese va a ser el camino para que puedas convertir radianes a grados. Multiplicarlo por 180 entre pi. Como estamos manejando este radian en términos de pi, lo que va a pasar es que este pi de arriba se va a eliminar con este pi de abajo. Y solamente nos va a quedar 180 en el numerador y 4 en el denominador. Es decir, vamos a dividir 180 entre 4
y nos va a dar 45 grados. Y de esta manera estamos obteniendo que pi cuartos es lo mismo que 45 grados. Pi cuartos radianes es lo mismo que 45 grados. Simplemente multiplicando por 180 pi. Supongamos que nos dan pi cuartos, pero no los van a dar en términos de pi. Es decir, desarrollado sería pi, sería 3.1416 entre 4. 3.1416 entre 4 me da 0.7854 radianes. ¿Okay? 0.7854 radianes es lo mismo que pi cuartos. Pero supongamos que nos están dando esta cantidad y la quiero en grados. Bueno, hacemos lo mismo. Multiplicamos por 180 entre pi. Esa es la fórmula que tenemos aquí arriba. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 0.7854, lo multiplico por 180 y me da 141.372, y esto lo voy a dividir entre pi. Fíjese que lo que pasa que este pi no se puede eliminar con un pi de acá arriba, porque acá arriba no tenemos pi, porque solamente está en radianes. Entonces tenemos que dividir entre pi, que es 3.1416, y hacemos la división. 141.372 entre 3.1416 y nos va a dar 45 grados. De la misma forma nos sigue dando 45 grados. Entonces decimos que pi cuartos radianes, que es lo mismo que 0.7854 radianes, es lo mismo que 45 grados. Si queremos convertir grados a radianes, es muy sencillo. Tenemos que utilizar esta fórmula que tenemos acá arriba. Por ejemplo, si yo quisiera convertir 270 grados, lo voy a convertir a radianes. Yo sé que lo tengo que multiplicar por el pi en la parte de arriba, por pi arriba y 180 abajo. Muy sencillo, multiplicamos 270 por pi. Lo voy a expresar primero en términos de pi, porque el resultado van a ser radianes. 270 pi entre 180. 270 lo dividimos entre 180 y el resultado lo tenemos que expresar en forma de fracción. El resultado en decimal es 1.5, pero si lo represento en forma de fracción van a ser 3 medios de pi. Y hasta aquí llegaría esto, sería radianes. Hasta aquí llegaría el resultado, es decir, 270 grados es igual a 3 medios pi radianes o 3 pi medio radianes. Es una forma de hacerlo, pero expresado en términos de pi. ¿Qué pasa si no lo quiero representar en términos de pi? Yo tengo 270 grados y lo voy a multiplicar por pi entre 180. Si no lo quiero representar en términos de pi, simplemente multiplico 270 por el valor de pi, que es 3.1416, y el resultado que es 848.232 entre 180. Eso lo divido entre 180 y el resultado me va a dar 4.7124 radianes. 4.7124 radianes que está representado en términos de pi. ¿Se acuerdan que en el anterior, en términos de pi, nos había dado 3 pi medios radianes? 3 pi medios radianes. Esto en términos de pi. Bueno, si esto lo quiero convertir a grados, pues esto lo tendría que haber multiplicado por pi. 3 multiplicamos por pi, 3 por 180 entre 2 y nos va a dar los 270 grados. ¿Okay? Es igual a 270 grados, que es lo mismo que tenemos acá, 270 grados,
Esto lo podemos representar como grados, lo podemos representar como radianes en términos de pi, o lo podemos representar también en radianes, pero sin términos de pi. Son equivalencias que nosotros podemos ir sacando con esas fórmulas que tenemos acá arriba. En la siguiente circunferencia que tenemos, vemos la relación que existe entre los grados y los radianes. Acá tenemos 10 grados, 20 grados, hasta llegar a 90 grados, que 90, 180, 270 y obviamente 360 que tenemos acá. Identificamos los radianes. Vemos aquí en el caso que un radián, tenemos acá, vamos a acercarlo un poco, un radián va a ser igual a 57.3 grados. Acá está 50, 55, 56, 57. Un radián es igual a 57.3 grados. Es decir, desde aquí hasta acá más o menos es el equivalente a un radián. No importa el tamaño de la circunferencia, como ya vimos, siempre esta relación nos va a dar 57.3 grados, que es un radián. ¿Okay? Es un radián. Y aquí vemos que en 180 grados tenemos acá el símbolo de pi, que en realidad en pi 180 caben 3.14 radianes. Es decir, estos pedazos que habíamos dicho caben 3.14 veces. Vemos que en el ángulo de 90 grados su relación con radianes son pi medios, 270 son 3 pi medios, de 360 viene siendo la relación 2 pi. Y aquí podemos identificar las relaciones que pueden existir de radianes en torno a la circunferencia de 360 grados. Ya vimos cómo podemos hacer la conversión de grados a radianes y de radianes a grados. Vamos a representar en radianes los siguientes ángulos expresados en grados. Nos dice en el primer caso tenemos 30 grados y lo vamos a convertir a radianes. Primero, acuérdense que para convertir a radianes necesitamos multiplicarlo por pi entre 180. Entonces lo que hacemos es multiplicar 30 por pi entre 180. Pi se mantiene si lo quiero representar en términos de pi, y 30 entre 180 lo reducimos, sacamos tercias, mitades, hasta que al final nos quede en forma de fracción un sexto. Es decir, 30 grados es lo mismo que pi sextos. Si lo quiero representar en términos de pi. Si no lo quiero representar en términos de pi, simplemente divido 3.1416, que es el valor de pi. Pi es igual a 3.1416. 3.1416 lo divido entre 6. Hago la división y el resultado es 0.5235 radianes, es decir, 30 grados pi sextos o 0.5235 radianes. En el siguiente caso tengo 210 grados, voy a convertirlo a radianes y procedo de la misma forma. 210 lo multiplico por pi entre 180, pi lo mantengo si lo quiero expresar en términos de pi, y 210 en 180 lo voy reduciendo, sacando mitades, tercias, hasta que yo obtengo 7 sextos, 7 pi sextos radianes. Es decir, 210 grados es lo mismo que 7 pi sextos radianes. O si lo quisiera representar en términos de que no sea pi, multiplico 7 por 3.1416, lo divido entre 6 y obtengo 3.6651 radianes. Por último tengo menos 45 grados. Voy a representar menos 45 grados en radianes y multiplico menos 45 por pi entre 180, como me dice la fórmula. Mantengo pi si lo quiero en términos de pi y trato de reducir 45 y 180, al final me va a quedar un cuarto. Por lo tanto, menos 45 grados es lo mismo que decir menos pi cuarto de radián. Si lo quiero representar de manera que no tenga que ver con pi, pues multiplico, pues bueno, en este caso divido directamente menos 3.1416 entre 4 y obtengo menos 0.7853 radianes. ¿Okay? Tanto este valor como este valor es equivalente a menos 45 grados. En términos de pi o en términos de que no sea pi, es el mismo valor
representado en radianes. Acuérdense que pueden encontrarse tanto en términos de pi como en términos de que no vaya a ser pi. El ejemplo 2 que vamos a ver es la conversión de grados, de radianes a grados, y nos van a dar el siguiente valor de radianes. En este caso nos están dando en términos de pi cuarto radianes. Lo que hacemos es multiplicar, según la fórmula tenemos que multiplicarlo por 180 entre pi. Sabemos que este pi de arriba con el pi de abajo se van a eliminar, y es lo que va a pasar. Pi cuartos radianes es igual a pi cuartos por 180 entre pi. Pi se va con pi y simplemente dividimos 180 entre 4 y nos da 45 grados. En el siguiente ejemplo tenemos menos 3 pi quinto de radianes. Eso se va a multiplicar de igual forma por 180 pi. Pi arriba se elimina con el pi de abajo y nos queda la multiplicación de 3 por 180. 3 por 180 me da 540. 540 lo divido entre 5, me da 108. Menos 108 grados es el equivalente de menos 3 pi quintos radianes. Menos 3 pi quintos es lo mismo que menos 108 grados. Por último tengo 5 radianes. Esto está en términos, no está en términos de pi, se dan cuenta, pero así lo tenemos que multiplicar. Aún así lo tenemos que multiplicar por 180 entre pi. Y lo que pasa va a ser que lo tenemos que al final dividir entre el valor de pi. Es decir, 5 lo vamos a multiplicar por 180 entre pi. Multiplicamos 5 por 180, nos da 900. Este pi de abajo no se pudo eliminar con el pi de 5 porque no tiene pi. Está expresado en radianes solamente. Entonces 900 lo divido entre 3.1416 y me da 286.48 grados. De esta manera estamos convirtiendo radianes a grados. Vamos a ver un ejemplo aplicativo. En un parque de diversiones abordas una rueda de la fortuna que tiene 12 canastillas y un diámetro de 10 metros. ¿Cuántos grados te has trasladado en la canastilla número 1 cuando una amiga aborda la canastilla 5? Bueno, vemos que esta es la canastilla 1, aquí abajo la canastilla 2, la canastilla 3, la canastilla 4, la 5, seguramente la 6, la 7, 8, 9, 10, 11, por ahí está la 12 y luego ya sigue la 1. Entonces me piden cuántos grados te has trasladado en la canastilla número 1 cuando aborda tu amiga la canastilla número 5. Aquí está tu amiga, estás tú, y vamos a ver la diferencia que existe entre la 5 y la 1. Fíjense que es importante esta flecha como está yendo, porque obviamente la dirección es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta que llega donde estás tú. Bueno, ¿cómo se resuelve? Dos canastillas consecutivas están separadas por un ángulo de 360 entre 12. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que hay 12 canastillas. En total la circunferencia tiene 360 grados. Es lo que tiene toda la circunferencia. Lo divido entre 12 y me va a dar 30 grados. Es decir, por ejemplo, entre la canastilla 1 y la canastilla 2, acá hay 30 grados. Entre la 2 y la 3, aquí van a haber 30 grados. Entre la 3 y la 4 van a haber 30 grados. Entre las canastillas van a haber 30 grados. Si multiplicamos 30 por el número de espacios, que van a ser 12, son 12 canastillas, nos van a dar 360, lo que viene siendo toda la circunferencia. Entonces hay 30 grados entre uno y otro. De la canastilla 1 a la canastilla de las 5, perdón, a la 1 van a haber 8 canastillas, ¿ok? Porque ustedes están en la 1, su amiga está en la 5, contamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta la 1. Entonces van a haber 8 posiciones delante de la 5. Una posición, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y de 12 a la 1, 8. Van a haber 8 posiciones. Si sabemos que hay 8 posiciones y sabemos que entre las posiciones hay 30 grados, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 8, el número de posiciones, por los grados que hay entre las canastillas. Es decir, el resultado nos va a dar 240 grados. Entre la posición 5, siguiendo el orden de la flecha, hasta la posición 1 hay 240 grados. Esta sería la respuesta
del inciso A. ¿Cuántos metros has recorrido durante este desplazamiento de la rueda? Bueno, sabemos que existe una relación entre, voy a poner acá, entre radio y esto que vendría siendo arco, este es el radio, y esto que es un ángulo. Este ángulo, acuérdense que va a estar en radianes, y habíamos visto la relación que existe. El radián es igual a la división entre el arco y el radio, este arco y el radio que tenemos aquí. Entonces existe una relación, de hecho habíamos visto una fórmula. ¿Cómo se resuelve? Como R es igual a 5 metros, mi radio es 5 metros. ¿Cómo lo sé? Porque bueno, me dicen que el diámetro es de 10 metros, el radio va a ser la mitad, 5. Y el ángulo es 4 pi tercios. Resulta que 4 pi tercios, ¿de dónde salió 4 pi tercios? Yo sé que entre la posición 5 y la posición 1 hay 240 grados. Sin embargo, para poder utilizar esta relación es necesario que yo transforme estos grados a radianes. Entonces necesitamos convertir grados a radianes. Yo tengo 240 grados que quiero convertir a radianes. Lo tengo que multiplicar por pi entre 180. Entonces lo que hago es 240 pi entre 180. 240 lo voy a ir reduciendo al igual que 180, o hago la división 240 entre 180, me da 1.33, pero en forma de fracción es igual a 4 tercios de pi. 4 tercios o 4 pi tercios, de ahí sale este valor del ángulo, es decir, el recorrido o este ángulo llamado arco, este ángulo que se forma θ es igual a 240 grados o 4 pi tercios. Entonces, de acuerdo a esta relación que tenemos, este viene siendo el arco o la longitud del arco en centímetros, en kilómetros, en metros, es una longitud, va a ser igual a la multiplicación del radio de la circunferencia, que ya la tenemos, que es de 5 centímetros, multiplicado por el ángulo que se forma en radianes, que es 4 pi tercios. Entonces multiplicamos 5 por 4, 20, 20 pi entre 3, multiplicamos 20 por pi, es decir, 20 por 3.14, 16, y lo dividimos entre 3. 20 por 3.14, 16 entre 3 me da 20.94, 20.9, que al fin y al cabo se redondea a 21 metros. Vemos que es muy importante esta relación de arco, radio y grado en radián, porque nos permite conocer la distancia de un arco determinado. ¿Okay? Nos va a permitir encontrar el arco determinado, y siempre y cuando el ángulo que se forme sea en radianes. Entonces ese sería el resultado del inciso B: 21 metros los metros que se han recorrido durante ese desplazamiento de la rueda.